Buenos días, chicos, muy buenos días. ¿Me escuchan? ¿Todo bien? Sí, se escucha. Muy bien. Buenos días, buenos días. Espero que les haya llegado a todos el correo. He tratado de actualizar, he actualizado con todos los que han llenado el formulario. Espero que les haya llegado a todos. Ya, entonces vamos a empezar nuestra clase. La clase pasada habíamos visto el armado de las tablas de distribución de frecuencias cuando se trataba de una variable cuantitativa discreta, ¿no? La clase de hoy vamos a trabajar cómo se arma una tabla de distribución de frecuencias cuando la variable es cuantitativa continua. ¿Cuáles son los casos en los que la variable es cuantitativa continua? A ver, me van haciendo recuerdo. Me tienen que hacer recuerdo grabar la clase, chicos. Hasta el momento solo tenemos dos clases grabadas. Y las otras no las encuentro. O tal vez las he grabado con otros nombres, porque cuando no se entra vía calendario, ponen cualquier nombre a la grabación. Voy a revisar si encuentro ya. Ya, listo, chicos. Entonces tienen mi pantalla compartida, ¿no? ¿Se ve la pantalla? Ya. Entonces nos vamos a ir a una hojita de Excel y vamos a trabajar con una variable. Habíamos dicho variable cuantitativa continua. ¿Cuál es una variable cuantitativa continua? ¿O cuándo una variable cuantitativa es continua? Una variable cuantitativa es continua cuando es el resultado de medición. Por ejemplo, ¿qué cosa es el resultado de medición? Peso, estatura, ¿me van ayudando? Tiempo que tardan en llegar al colegio. Tiempo que esperan en el banco para que se los atienda. Tiempo, entonces hay que medir el tiempo se va a medir en minutos, en segundos, en horas, etcétera, ¿no? Tiempo que tardan en responder a una demanda en el juicio. Entonces, peso de los estudiantes de la clase. Entonces, peso de hecho, por ser una variable resultado de medición, es una variable cuantitativa continua. Estatura, por ser resultado de medición, va a ser cuantitativa continua. Tiempo que tardan, distancia de su casa a la universidad. Entonces, eso va a ser sujeto a medición. 10 cuadras, 80 cuadras, metros, ¿no? En metros tendrían que ser las respuestas. Si diríamos cuadras, ya sería una variable cualitativa. Entonces, ¿algún otro ejemplo que tenga para una variable cuantitativa continua? ¿El salario sería una variable cuantitativa continua? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Para mí yo creo que no. No, el salario no. Va a depender. Si decimos el salario de los trabajadores en la ciudad de Cochabamba, hay tantos trabajadores, uno dirá yo gano 500 pesos, o otro dirá yo gano 1,800 pesos. Si bien es un número entero que me dan como respuesta, pero van a tener tantas variaciones todos los trabajadores de la ciudad de Cochabamba, que obligatoriamente va a tener que ser una variable cuantitativa continua. Entonces aquí hay un detalle. Una variable cuantitativa discreta se convierte en continua ¿cuándo? Chicos, cuando tiene muchas variaciones.
Entonces ya les había hablado de la variable edad, por ejemplo, ¿no? La variable edad es una variable cuantitativa discreta, no hay duda, ¿no? Yo digo edad me van a dar como respuesta. ¿Qué me van a dar como respuesta? Un número exacto, 5 años, 10 años, 20 años, 40 años, 80 años, 60 años, 65, es un número exacto, por lo tanto corresponde al grupo de variables cuantitativas y la respuesta es discreta, no está en un intervalo, pero hay un detalle. Si se trata de la edad de todos los habitantes de la ciudad de Cochabamba, voy a tener variaciones que van a ir desde 0 a 100, ¿no es cierto? O tal vez hasta un poquito más de 100, pero eso es mucho para armar una tabla. Estamos viendo cómo se arma una tabla. En la tabla, primera columna, ¿qué cosa tenemos? Variaciones de la variable. Si las variaciones de la variable son muchas, si las variaciones son extremadamente grandes, entonces no tenemos otra solución que convertir la variable cuantitativa discreta en una variable cuantitativa continua. Entonces, esto es importante, ¿no es cierto? Una variable cuantitativa discreta se convierte en variable cuantitativa continua cuando tiene muchas variaciones. Entonces, si yo digo, ¿cuántas horas a la semana estudian? Entonces, yo les preguntaría a ustedes, ¿no? ¿Cuántas horas a la semana estudian? Alguien me dirá 5 horas, 8 horas, 10 horas, 20 horas. ¿Hasta cuántas horas sería lo máximo que podrían estudiar a la semana? Si estudiarían 8 horas a la semana y 7 días a la semana, ¿cuántas horas como máximo estudiaría? 56 horas, ¿no es cierto? Entonces serían muchas variaciones. Yo tendría que tomar, imagínense, hay alguien que me dice, yo estudio 1 hora, licenciada, yo estudio 8 horas, yo estudio 16 horas. Son números exactos los que me están dando como respuesta, pero al ser una pregunta que como máximo va a poder tener 56 o tal vez hasta 60 horas, tal vez haya alguien que estudia 9 horas al día y algunos días no estudia tanto, entonces esa pregunta como máximo, si yo digo cuántas horas a la semana estudian, máximo si multiplicamos 24 por 7, esa sería la cantidad, pero eso es imposible, ¿no? Porque tienen que dormir, comer, hacer otras actividades y por lo tanto estamos asumiendo que las personas que van a responder la pregunta van a tener como un rango, a ver, voy a generar números aleatorios utilizando las ventajas de la tecnología. Voy a decir aleatorio entre, y en el aleatorio entre vamos a decir, digamos que como mínimo estudien 4 horas, como máximo hemos dicho 56, 60 vamos a poner para que no tengamos, y voy a ir generando. Vamos a generar para unas 10 columnitas. Ay, ¿qué me pasa? No sé qué me pasa, estoy aquí un poco divagando. Entonces, vamos a poner, para que no sean tan exactos, vamos a poner entre 25 y 30. Voy variando para que... Lo que pasa es que esta es una opción que me permite el aleatorio. Si no hago cambios un poquitito, me va a generar que todos tengan el mismo intervalo y no quiero eso, ¿no? O sea, la misma cantidad en todos los grupos. Para que tengamos variación en los resultados. Y ya. Ahora vamos a copiar todo esto.
Y tenemos los resultados. Los voy a convertir en números para que no vayan cambiando. Aceptamos. Listo. Ya tengo mis datos. Es como si les hubiese preguntado en la clase, ¿no? Y todos me hubiesen respondido. Una persona estudia 42 horas, otra 47, son muy estudiosos. Y entonces tenemos todos los datos. A estos datos, ¿cómo los conocemos? ¿Qué se llaman? Cuando no están procesaditos. Mis datos brutos se conocen como datos brutos, no están procesados. Si yo les quiero preguntar cuántas horas estudia la gente en promedio, qué es lo máximo que estudia, cuál es lo mínimo que estudia, quiénes son los más flojos, entonces no tengo una idea, ¿no es cierto? Tengo una cierta noción, pero no puedo tener ninguna, o sea, no puedo decir absolutamente nada, no puedo analizar estos datos, ni siquiera puedo armar una tabla de distribución de frecuencias, o sea, ni siquiera si mis datos no están organizados. Entonces, si yo, tal como están estos datos, los convertiría en una tabla de distribución de frecuencias, sería una tabla muy larga, donde habría una vez, o sea, si los convierte en una tabla de distribución de frecuencias sin agrupar los datos, entonces ese sería un problema terrible, se vería feo. Les voy a mostrar en otro momento cómo se arma una tabla de distribución de frecuencias sin hacer intervalos, pero por el momento con estos datos nosotros queremos aprender cómo se arma. Entonces vamos a anotar el procedimiento para el armado de una tabla de distribución de frecuencias con el caso de la variable cuantitativa continua. Entonces, el caso de una variable cuantitativa continua ya hemos dicho, es sujeto de medición o directamente tiene muchas variaciones la variable cuantitativa discreta. Entonces, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es identificar la amplitud o rango. Para ello necesitamos encontrar el valor máximo y necesitamos encontrar el valor. Entonces necesitaríamos encontrar en todo este conjunto de datos cuál es el valor máximo, vayan buscando cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo. Valor máximo, valor mínimo, vayan buscando, chicos. Aquí en el Excel tenemos una función que me permite encontrar el valor máximo de un conjunto de datos aprovechando que tenemos disponibilidad. Entonces yo voy a decir igual a max de quién. Yo le he puesto nombre a este espacio y mi espacio se llama datos. Este es el valor máximo y el valor mínimo va a ser min de quién, de tx. Entonces mi amplitud o rango va a ser, ¿cómo se calcula la amplitud o rango? La amplitud o rango es la diferencia del valor máximo menos el valor mínimo. Entonces aquí mi amplitud o rango, la amplitud de esta distribución va a ser igual a 60 menos 4.
Esto va a dar igual a 56 de amplitud. Hay 56 horas de amplitud. No me da la opción de pintarlo solocito, pero se puede cambiar el color. Entonces, la amplitud en este conjunto de datos es 56. Entonces, primer paso, identificamos la amplitud o rango. Segundo paso, ¿cuál va a ser? Una vez que se identifica la amplitud o rango, el segundo paso va a ser determinar cuántos intervalos de clase quisiera yo tener. Entonces, segundo paso, vamos a ponerlo con amarillito. Primer paso, identificar la amplitud o rango. Segundo paso, determinación o determinar el número de intervalos que vamos a entonces aquí yo podría tener, con esta amplitud podría tener 5 intervalos, 6 intervalos, 8 intervalos, 10 intervalos, dependiendo de lo que quiero mostrar, ¿no es cierto? Entonces el número de intervalos es cuántos grupos quiero tener. Es decir, si aquí yo hago una línea así gruesa para representar el conjunto de datos, imagínense que yo pinto esto. El valor más chiquito se encontraría aquí, el valor más grande se encontraría aquí, y lo que quiero definir es cuántos grupos quiero tener. Quiero tener 1, 2, 3, 4, 5 grupos, o 6, 7, 8. ¿Cuántos grupos quiero tener? Hay que determinar. Para determinar el número de intervalos, yo puedo decir, aquí sería tener 6 intervalos. Entonces, una de las metodologías que se utilizan es una determinación, o sea, el investigador define número de intervalos. Simplemente yo digo 5 grupos, 6 grupos, 8 grupos, 10 grupos. Lo digo porque quiero tener esa cantidad de grupos. Pero también si no se sabe qué hacer o cuántos grupos vamos a tener, uno se puede apoyar en lo que se conoce con la regla de Sturges. ¿Y qué dice esta regla de Sturges? La regla de Sturges dice el número de intervalos que van a haber aproximado, por supuesto esto es una regla, es un apoyo, digamos, va a ser igual a 1 más 3.32 multiplicado por logaritmo de n. Esa es una regla que me permitiría identificar cuántos intervalos podríamos tener. También hay alguna regla que dice raíz de n. Entonces, de n chiquita nomás, ¿no? Entonces, hay varias alternativas. Entonces, vamos a calcular. Nosotros, o sea, yo podría decirles, vamos a tener, teniendo como valor máximo 60, como valor mínimo 4, yo quisiera tener 6 intervalos. Eso es a ojo de buen cubero. Yo decido cuántos. Entonces, vamos a armar una tabla con 6 intervalos. Vamos a ver cómo se va a ver mi tabla con 6 intervalos. O también puedo armar una tabla con, de acuerdo a la regla de Sturges, necesitábamos saber cuánto es n. ¿Cuánto es n aquí? Voy a calcular cuántas columnas hay y cuántas filas. Hay 10 columnas
y hay 12 filas. Entonces 10 por 12 va a ser, n va a ser igual a 112, hay 120, perdón. N es igual a 120. Entonces en este caso n es igual a 120. Entonces nosotros vamos a usar la regla de Sturges, reemplazan valores en sus calculadoras y aquí vamos a calcular n. Aquí tendríamos que decir 1 más 3.32 multiplicado por logaritmo de 120. Y eso nos daría un total de... No tengo calculadora, chicos. ¿Cuánto le sale? 7.90 le dicen. 7.90. Aquí podemos hacer entero directamente. Uh-huh. .90, entonces eso es igual a 8, ¿no? 8 intervalos. Vamos a probar con 8 intervalos. Entonces, ¿cómo voy a armar los intervalos? Licenciada. Sí. No te entendí muy bien. ¿De dónde has sacado los 120? Ya, los 120. Podríamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, así. Cada una de las columnas. En realidad, estamos diciendo que aquí hay 12 filas, entonces aquí hay 12, ¿no es cierto? 12 más 12 más 12 más 12 más 12, 10 veces sumados 12 son, ¿cuánto? Hay que sumar todos estos. N es esto. Todos esos. Y para hacer una suma más rápida, lo que yo he hecho es sumar cuántos hay, cuántas filas y cuántas columnas, y he multiplicado. Hay 10 filas por 12. Y entonces eso me va a dar igual a 120. Pero si quieren pueden sumar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sumen a ver. ¿Me creen o no me creen? Lo que yo he hecho ha sido enumerar las columnas. Numerar las columnas son 10 columnas. Y enumerar las filas son 12 filas. Por lo tanto, en esta parte pintada de naranja hay 120 datos. ¿Está más claro? Chicos. Chicos. Sí, ¿Está más claro? ¿Sí? Ya, entonces, estos son 120 datos. Ahora, estos 120 datos, ¿en cuántos grupos quiero dividir? Entonces, si yo digo, vamos a hacer con 6 intervalos, vamos a hacer 6 grupos, o vamos a seguir la regla de Sturges que dice 8 grupos. O sea, podemos usar cualquiera de las... Entonces, de acuerdo a la regla de Sturges, podemos hacer 8 grupos. De acuerdo a mi ojo de buen cubero, podemos hacer 6 grupos, podemos hacer 5 grupos. Vamos a poder hacer la cantidad de grupos que queramos. Entonces, si yo tengo aquí, en este lugarcito, el valor más chiquito, o sea, aquí tendría el valor mínimo, y aquí tengo el valor máximo, lo que yo estoy diciendo es que tengo una amplitud de 56. Eso quiero. Y una vez que yo defino cuántos intervalos quiero tener, vamos a definir, entonces, tercer paso. Entonces, hemos dicho, primer paso, identificar la amplitud o rango. Segundo paso es determinar el número de intervalos que queremos tener. Tercer paso es calcular el ancho o amplitud de cada intervalo. Y para calcular el ancho o amplitud
de cada intervalo, nosotros tenemos que... ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a tener que dividir la amplitud o el ancho o amplitud, el rango o amplitud dividida entre el número de intervalos. Aquí hemos determinado la amplitud, mi amplitud es 56. Aquí hemos determinado el número de intervalos según Sturges, aquí es 8. Generalmente vamos a añadir una unidad a la amplitud, porque si no, uno de los extremos quedaría desaparecido. Entonces mi amplitud, estamos diciendo, generalmente, vamos a anotarle para que generalmente hay que sumar una unidad a la amplitud para no tener un intervalo, o sea, uno de los límites fuera. Les voy a mostrar qué significa eso, ¿ya? Entonces, si mi amplitud es 56, yo generalmente tengo que aumentarle una unidad, 56 más 1 dividido entre 8. Eso tendría que hacer para calcular mi amplitud de cada intervalo. Entonces ahí tendría 56, tendría 57 dividido entre 8. Y ahí me sale 7.125. Eso me va a dar igual a 7.25. Nunca puedo redondear a 7 intervalos, porque ese 25 estaría dejando afuera a alguno. Entonces aquí el redondeo es superior. Eso significa que 7.25 tendría que tener por lo menos 8 de amplitud. 8 de amplitud. O sea que si me sale 7 exactos es perfecto, pero si me sale 7 con algo, entonces mi amplitud va a ser 8. Entonces estamos definiendo que va a haber la amplitud de cada intervalo es 8. Dicen, ¿Sí? 57 dividido entre 8 no sería 7.125. Sí, 7, no sé de dónde me he olvidado el 100. 7.125, sí, perfecto. Aún así, siendo tan pequeñito ese decimal, no puedo quedarme con 7 de amplitud. Tengo que redondear al inmediato superior, que va a ser 8. ¿De acuerdo? No es la regla del redondeo normal, si es 7,5 hacia arriba. No, aquí, al definir el ancho o amplitud de cada intervalo, estamos diciendo la amplitud va a ser de 8. Entonces, ¿cómo voy a armar la tabla? Voy a armar de la siguiente manera. Voy a colocar el valor más chiquito, que sería el valor 4, si quieren, el 4. Es decir, mi valor mínimo es 4, ¿no es cierto? Aquí estaría el 4. Ahí está el 4. Y el último valor ahí sería 56. Así son nuestros datos, ¿no? Entonces, yo estoy diciendo aquí va a haber 8 intervalitos. Entonces, con 8 intervalos, mi valor más chiquito va a ser el 4. Entonces, los intervalos de clase. A este 4 yo voy a sumar este 8 que hemos encontrado como amplitud de cada intervalo. Entonces aquí voy a decir esto más 8. A ver, aquí vamos a determinar. Intervalo 1
intervalo 2, intervalo 3, intervalo 4, intervalo 5, intervalo 6, intervalo 7, intervalo 8. Hasta ahí tendríamos que tener nuestros datos. Entonces, fíjense, lo que yo tengo aquí son intervalos. Estoy colocando como mínimo mi el valor más chiquito. Y aquí hay una especie de divergencia entre los diferentes autores. Pero vamos a usar nosotros nuestra. ¿Quién está llegando a esta hora recién? Les acepto porque tal vez se les ha colgado su computadora, ¿no? Solo por eso, porque no son horas de interferir nuestra clase. Y entonces, a ver, ¿qué ha pasado aquí? Ahora. Aquí algo no me está pareciendo bien. $56 entre 8. Mi amplitud es de 7.25. De 4 a 2. ¿No sería 7 directamente? No. No podemos con 7. ¿Saben por qué? Si acepto 7. Digamos. Mis intervalos irían así. Si empiezo con 4, en realidad aquí debería haber empezado con 0, ¿no? De 0 hasta 8, de 8 a 16, de 16 a 24. Lo que estaría haciendo aquí es ampliar un poquito el horizonte a este ladito. Ahí estaría aumentando. Se puede aumentar, ¿no? Por eso estamos haciendo esto. O sea, yo estaría aumentando un poquitito aquí, a este extremito. Y a este otro extremo estaría aumentando también. Entonces, desde 4, a ver, aquí yo tengo algo extraño. Aquí es 60 el valor máximo, no es 56. Estaba confundiendo ahí. Así es, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo hacer 6 intervalos de 10. Puedo hacer 8 intervalos. 8 intervalos de 8. A ver. Si empezamos de 0. Entonces, 8 es mi amplitud. Mi primer intervalo va a ir desde 0 hasta 8, aunque sabemos que no hay menos de 4, pero no importa. Desde 8 hasta 16 el segundo intervalo, de 16 a 24, de 24 a 32, de 32 a 40, de 40 a 48, de 48 a 56. Pero aquí hay un detalle, 48, sí, a 56. El valor máximo es 56. A ver, si yo hago esto con esta, empezando de 0, estaría dejando fuera el 56 y eso es lo que no quiero. Si empiezo con 1, estaría terminando en 57, que estaría perfecto. Ya. Entonces, ¿cómo se arma la tabla? Al valor más pequeñito que se quiera tener como valor mínimo, que en este caso puede ser 4, que puede ser, mínimo va a ser 4, pero yo puedo ampliar hacia la izquierda, puedo empezar en 3, puedo empezar en 2 y puedo empezar hasta en 1. El intervalo, para que se vea más homogéneo el intervalo, ¿no es cierto? Entonces, si yo empiezo en 1, entonces voy a colocar en este grupo, el primer grupito, que serían esos dos, tendría valores que vayan desde 1 hasta 9. Y aquí sería desde 9, es decir, el 9
no entra en este primer intervalo. El 9 va a entrar en el segundo intervalo. Entonces estaríamos diciendo desde hasta. ¿De acuerdo? Entonces, si yo digo desde 1 hasta 9, ¿cuántos hay? Hasta 9, hasta antes de 9. Si quieren decirlo así, hasta antes de 9. 8. Entonces, desde 1 hasta antes de 9, ¿no? Aquí hay que contar cuántos hay desde 1 hasta antes de 9. Entonces yo voy a marcar y voy a decir formato condicional, reglas para resaltar celdas, está entre. ¿Dónde está? Entre. Desde 1 hasta 8. ¿Se dan cuenta? Ahora puedo contar cuántos hay desde 1 hasta 8. No incluyo 9, porque si incluiría 9, habrían más, ¿no? Porque estamos diciendo hasta antes de 9. Entonces, ¿cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿De acuerdo? Entonces, desde 1 hasta antes de 9, ¿cuántos hay? 9, ¿no? Pero estamos contando. Son el resultado del conteo. Y serían 9. Entonces, las frecuencias absolutas, el número de veces que hay entre 1 y 9 es entre 1 y hasta antes de 9, entre 1 hasta el 8, son 9. Para el segundo intervalo, voy a contar desde 9 hasta 16. Desde 9 hasta 16. Busco otra vez. Nueve hasta 16. Desde 9 hasta 16 van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Chicos, no se duerman. Sí, Lice, está bien. Ya, 13. Entonces, en el segundo grupo hay 13. Desde 17 hasta antes de 25, que va a ser desde 17 hasta 24. Ay, no quiero copiar. Solo quiero seleccionar. Formato condicional, ¿desde 9 hasta cuánto? No, ya me olvidó qué número estábamos haciendo. Estamos haciendo desde 17 hasta 24. 17 hasta 24. Licenciada, disculpe que la interrumpa, pero yo cuento 10 de 1 hasta el 8. 10 números. Sí, dijo 10, licenciada. Se equivocó al poner 9. Ya, está bien. Está bien, les creo. Porque vamos a volver a hacer para probar todo, ¿ya? Vamos a hacer con funciones del Excel, pero ahora lo que a mí me interesa es que ustedes vayan haciendo el conteo correspondiente a cada grupo. Entonces, ahora nos vamos a ir al formato condicional y me tengo que acordar. De 17 a 24. De 17 a 24. Creo que todo esto voy a trasladar aquí para que no sea tan... X... No tengamos que estar cambiando. Control B. Esta columna la puedo eliminar, no me importa. Y ya. Ahora está bien, ¿no? Podemos ver mejor. De 17 hasta 24, porque estamos... Entonces selecciono formato condicional, reglas para resaltar celdas, entre.
17 hasta 24. Vayan contando. ¿Cuánto? 17, licenciada. 17. Siguiente grupo. Desde 25, incluyendo 25, hasta 32. Formato condicional. Entre. $25 hasta 32. ¿Cuántos son? 29. Muy bien. Está muy bien, 29. Para el siguiente grupo, vamos a decir desde 33 hasta 40. 33 hasta 40. $16. Perfecto. Ahora desde 41 hasta 48. $10. Perfecto, 10. Ahora desde 49 hasta 56. $39 hasta 56. ¿22? 21. A ver. 21 dice. Y ya. Y 21. Ya. Entonces con eso ya estaríamos habiendo hecho todos los conteos. Entonces ahí diríamos 29. Diríamos 16. Me han dicho 10. Y aquí 21, ¿no? ¿Está todo bien? Voy a ver la sumatoria. ¿Y la sumatoria cuánto me debería dar? 120. 120, sí. Hay mal. Algo mal. Dice en el primerito es 11, no es 10. Ya. A ver, vamos a volver a hacer para no estar con las dudas. Formato condicional, reglas para resaltar celdas, entre, elijo, entre 1 y 8. Hasta 8. Calculamos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Perfecto, ahí había un error. Aquí es 11. 11. Listo, ¿quién más? ¿Dónde más hay errores, chicos? Otra forma de hacer los intervalos. Hay una función en el Excel. Entonces, aquí estamos diciendo, aquí hay un error, chicos, hay un error grave, gravísimo. ¿Entre dónde queda? Sí, no, hay un error. 59 y el 60. Sí, porque no hay el 60, no puede. El error más grande que se puede cometer es el siguiente: que el valor mínimo, el 4, no pueda entrar aquí. Aquí puede entrar el 4, está bien, está el 1 más abajo que el 4 entraría, pero el 60 no entra, por eso hay el error. No, es el peor error que podemos cometer, no está bien esto. Entonces mi amplitud, yo no sé qué he hecho, pero aquí en mis intervalos hemos dicho van a ser con una amplitud de 8. Si yo empiezo en 4, que es el valor más pequeñito, y yo a este 4 le añado los 8 de amplitud,
No, ¿qué estoy haciendo? Esto más 8. Porque hace rato me han salido otros valores. A ver, vamos a, creo que al copiar. Ya. Entonces aquí voy a copiar mi fórmula. Aquí va a tener que ser este valor. Entonces aquí voy a tener, vamos a copiar esto. Intervalo 1, intervalo 2, intervalo 3, intervalo 4, intervalo 5, intervalo 6, intervalo 7, intervalo 8. Esto estaría incluyendo a todos los intervalos. Si hubiese empezado en 1, aquí debería, sí, y hace rato no sé qué ha pasado. No sé qué he hecho hace rato. Mi fórmula estaría mal. Entonces, intervalo, primer intervalo, segundo intervalo, tercer intervalo, cuarto intervalo, quinto intervalo, sexto, séptimo, octavo. Aquí es importante fijarse, esto es vital, que el valor más pequeñito, que es el 4, está después del 1, es perfecto. Y 65 está incluyendo al valor máximo, que es 60. Esos son detalles básicos. Si ustedes no se fijan en eso, al armar una tabla de distribución de frecuencias, es como si estuviéramos aumentando a esa barrita horizontal. Estamos diciendo, empiece en 1. En 1 que va a estar alineado aquí. Y termine en 65. Estamos diciendo estamos aumentando los, digamos, la amplitud de mi valor máximo y mi valor mínimo y llegue hasta 65. Eso estamos diciendo. Hasta 65. Entonces, mi barra se está incrementando desde 1 hasta 65. ¿Se nota? Entonces el valor más chiquitito va a ser 1 y el valor máximo va a ser 65. Pero esto yo no puedo aumentar demasiado porque tendría, digamos, espacios vacíos. Si yo digo mi límite superior que se aumente hasta 80, no voy a tener datos en un intervalo, ¿no? Entonces solo amplío para tener intervalos de un igual tamaño, tamañito igual. ¿Está claro, chicos? Entonces hay que volver a hacer. Pero yo les voy a enseñar otra técnica que se puede utilizar utilizando las frecuencias. Hay una función que se llama frecuencias en el Excel. Entonces, en la función frecuencias, yo voy a copiarme esto a otro ladito. Ay, ¿qué le pasó aquí? Licenciada, una preguntita. Si digamos yo decidiera empezarle del 4 directamente como me indica, ¿Sí? en mi valor mínimo y termina en 60, no varía nada, ¿no ve? Solo estarían cambiando las cuántas variables hay en cada rango, pero la suma me va a dar el mismo, ¿no ve? Sí. Lo que pasa es que podemos empezar en 4, pero fíjense, aparece un intervalo que dice de 60 a 68 y podemos hacerlo, o sea, podemos quedarnos con esto y en este intervalo solo van a estar los 60 porque no hay ni un 61 ni un 62, solo los 60 por el límite inferior, solamente por eso. Entonces, por ejemplo, aquí creo que esa ha sido la variación porque aquí tendríamos que buscar cuántos 60 hay. Sí, pero desde 58 a 60, a ver, fíjense, de 58 a 60, sí, te escucho. Disculpe, licenciada, sí, hace rato yo también estaba aumentando así de 8 en 8 y terminaba en 60. Por eso estaba diciendo. No puede terminar en 60. O sea, si hubiéramos incluido ambos intervalos, ambos lados o sea, cuando se arman las tablas, se pueden incluir ambos lados.
Entonces, una de las formas sería incluir desde 1 o desde 4 hasta 11. O sea, sí, podríamos hacer así, de 4 hasta 11. Desde 12 hasta 19. Desde 20 hasta 27. Desde 28 hasta 35, desde 36 hasta 43, desde 44 hasta 51, desde 52 hasta 60 y desde, no hasta 60, 59 y desde 60 hasta 67. ¿Se dan cuenta? Yo estaría quitándole ese unito. Aquí tendríamos que hablar de los límites reales verdaderos, porque aquí mi límite real sería 3,5 en el inferior y 11,5 en el superior, y aquí sería 11,5 para empezando desde el 11,6 para redondear al 12, etcétera. Se puede hacer eso también. Entonces, lo que yo les quería enseñar es lo siguiente. ¿Cómo se calculan las frecuencias en el Excel? Entonces, si yo quiero utilizar la función frecuencias, para no estar haciendo los conteos, pero por supuesto que hay que hacer los conteos, pero para, digamos, aumentar un poquito nuestro grado de dificultad, yo voy a calcular cuántas frecuencias hay en este grupo, de cada uno de los grupos. Entonces, vamos a usar voy a usar la función frecuencias, se llama frecuencias como su nombre dice, frecuencias o frecuencia, solo frecuencia. Los datos para mí están en un grupo que se llama DTS. ¿Y cuáles van a ser los grupos? El grupo va a ser este. Cierro paréntesis y estaría lista mi fórmula. Quiere decir que hay 19 que van desde 4, incluyendo 11, hasta 11. ¿Ya? Entonces yo voy a marcar todo esto. Entonces, la sumatoria vamos a calcular y son 120. Entonces, lo que ha hecho la máquina es calcularme cuántos hay entre 4 hasta 11. ¿Cuántos hay desde 12 hasta 19? O sea, incluyendo los dos costaditos, ¿no? Desde 20 hasta 27, desde 28 hasta 35, desde 36 hasta 43. Tal vez esta es la mejor forma que ustedes hagan los intervalos, pero en las publicaciones habitualmente nunca se hace un espacio entre, o sea, no hay el espacio entre 11 y 12. Aquí se repite. ¿Por qué? Porque es una variable cuantitativa continua. O sea, continúa, no hay un espacio de una unidad entre este intervalo y este otro intervalo, ¿de acuerdo? Entonces, quiere decir que hay 19 en el primer grupo, hace rato habían solo 11, pero estos son otros intervalos, por supuesto, y podemos hacer la cantidad de veces que queramos los intervalos. Luego los convertimos directamente para armar la tablita, podemos armar la tabla de la siguiente manera. Empezar de 4 con estos datos, ¿no? Con estos datos. Entonces aquí estaríamos diciendo todo esto. Voy a copiar. ¿Ya?
y tenemos nuestras frecuencias absolutas. Una vez que tenemos las frecuencias absolutas, un siguiente paso cuando se trata de una variable cuantitativa continua es calcular la amplitud media o marca de clase. Marca de clase o amplitud. O punto medio. El punto medio va a ser la mitad entre este valor 4 y entre 12. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer una fórmula que sume 4 más 12. Y esos dos lo voy a dividir entre 2 para encontrar justo la mitad. Dividido entre 2. Si no hago paréntesis, solo me va a dividir 12 entre 2 y eso va a estar mal. Entonces necesito hacer uso de los paréntesis. Voy a copiar. Y tendríamos todos los datos así. Necesito sumar cuántos hay en cada intervalo. Sumatorias. Aquí tienen que haber 120. ¿Qué pasa? Estamos sumando desde... suma también. ¿Qué pasó? Sumatoria de quiénes. De todos esos 120. Punto medio no se va a sumar. Marca de clase o punto medio es la mitad de cada intervalo, ¿no? Entonces aquí yo voy a anotar esto como intervalitos. Los voy a centralizar para que se vean más simpáticos. Entonces, en el intervalo 1, el límite inferior es 4, el límite superior es 12. Entonces, aquí vamos a poner límite inferior. Y aquí va a ser límite superior. Límite inferior, límite superior de cada intervalo. Intervalo 1, intervalo 2, intervalo 3, intervalo 4. ¿Cuál es el límite inferior del intervalo 6? Por ejemplo, si les pido. Chicos, límite inferior del intervalo 6. Nada. 44. 44. 44. Límite superior del intervalo 3. 28. 28. Muy bien. Límite superior del intervalo 7. 60. Ya. Ahora, vamos a empezar a interpretar las frecuencias absolutas. ¿Qué significa este 10? ¿Qué significa ese 10? Que hay 10 estudiantes que estudian entre 12 y 20 horas. ¿De acuerdo? Hay 29 estudiantes que estudian entre 28 y 36 horas a la semana. Hay 15 estudiantes que estudian entre 44 y 52 horas a la semana. Hay un estudiante que estudia entre 60 y 68 horas a la semana. Entonces, estamos interpretando las frecuencias absolutas. Con esta tabla, nosotros podemos armar las otras columnas que hemos realizado en la tabla de frecuencias cuantitativas, en la tabla de distribución de frecuencias cuando mi variable es cuantitativa discreta, ¿no es cierto? Entonces ahora ustedes van a hacer directamente como tarea todas las otras columnas. Voy a hacerlo muy rapidito y ustedes lo van a hacer más lentamente. Entonces yo voy a hacer las frecuencias relativas. Frecuencias relativas porcentuales. Frecuencias relativas porcentuales, eso va a ser igual a las frecuencias absolutas divididas entre el total. Voy a poner F4 para que se haga y voy a decir, quiero que se exprese en porcentajes. Voy a copiar hacia abajo y la suma total de todos estos porcentajes va a ser igual a ¿cuánto? Al 100%. Entonces, luego vamos a hacer las frecuencias acumuladas. Entonces, las acumuladas
Voy a unir las 4, vamos a decir acumuladas. Y aquí vamos a decir las crecientes. Y aquí vamos a decir, copiar esto. Y vamos a hacer las decrecientes. Aquí vamos a tener las frecuencias absolutas y las frecuencias relativas. Y siempre porcentuales, perdón. Disculpe que la interrumpa, pero aquí un paso no se saltó cuando estaba calculando el rango y la amplitud. En ahí creo que falta dividir el rango que se ha encontrado con el número de intervalos y sale 7. Y ese es el que debemos aumentar a cada valor. A ver. Calcular el ancho o amplitud, ese es el ancho o amplitud, 16 más 1, esto es lo que hemos hecho. Sí. Sí, pero esa es la regla de Sturges, ¿verdad? Sí. Ahora, en lo que me han enseñado a mí ha sido dividir lo que hemos encontrado de la amplitud, ¿cuánto era? 56. 56. Eso dividido entre 8. Pero eso está. No puede. Estoy pintándolo. Voy a pintar con un color más. Ahí se ve. ¿Por qué hemos aumentado más 1? Disculpe. ¿Por qué hemos aumentado más 1? Siempre se aumenta más 1 a la amplitud. ¿Por qué? Porque si no, un lado de un extremo no va a incluirse en la distribución. Esa es la razón por la que se aumenta una unidad. Si no se aumenta esta unidad, digamos, nos quedamos con 56, digamos, 56 dividido entre 8, perfecto, porque sale a 7, ¿no es cierto? 7. 56 dividido entre 8 nos va a dar igual a 7. Ya. Entonces, armo mis intervalos y voy a empezar en 4. Empezamos en 4, a 4 le aumento 7, entonces estamos diciendo 4 más 7. ¿Sí? Así está perfecto. Aquí vamos a decir, va a estar ahí, ¿sí? Entonces vamos a decir, desde 4 hasta antes de 11, ¿sí? ¿O no? Sí. Sí, ¿no es cierto? Ya. Entonces vamos a armar los intervalos. Voy a copiar esto para hacerlo más rapidito. Y voy a decir esto, aunque esto también se copia. Control V, y aquí vamos a hacer, este va a ser mi intervalo 1, mi intervalo 2, mi intervalo 3, mi intervalo 4, mi intervalo 5, mi intervalo 6, mi intervalo 7 y mi intervalo 8. Y ahí estaríamos terminando en los 60, que estamos perfectos. Sí. Ahora, estoy diciendo desde 4 hasta antes de 11. 11 no se incluye, ¿sí o no? Sí, no se incluye. Aquí abajo decimos desde 11 hasta 18. 18 no se incluye. Desde 18 hasta 25, hasta antes de 25, perdón. Hasta antes de 25, es decir, hasta 24 nomás. 25 no se incluye porque 25 va al intervalo de abajo, ¿sí o no? Desde 25 hasta antes de 32, desde 32 hasta antes de 39, desde 39 hasta antes de 46 y así sucesivamente. Y aquí terminamos desde 53 hasta antes de 60, o sea que 60 no se incluye. ¿Se dan cuenta por qué tenemos que aumentar una unidad? 60 no se estaría incluyendo, y si bien hay poquitos 60, sí, pero cuando se hace una distribución perfecta, por esa razón se aumenta una unidad a la amplitud o rango. ¿De acuerdo? Licenciada, ¿y no se puede incluir, digamos, desde 4 hasta 11? No es válido eso. Se puede, pero aquí hay un detalle. Si yo digo, digamos, si hacemos al revés y tú dices, empezamos en 4. 4 incluimos hasta, incluimos 11. Aquí incluimos 11, pero ¿dónde? Si me sale 11, ¿dónde voy a poner? ¿Arriba o abajo? Lice, ¿sí? En esa parte de 4 hasta 11, vi algunos videos tutoriales donde lo toma desde 4 hasta 11 y en la segunda
Y la, desde 11 a 28 lo toman desde, digamos, los valores de 12, 13, 14 hasta 18. Y abajo Eso sería también desde yo 19, 20, 20. No, por eso les digo. Hay dos alternativas. Cuando es exacto, si fuese 50, entiendo, pero aquí hay un dilema. El dilema es, si no se incluye, o sea, podemos hacer intervalos de diferente amplitud. De hecho, se puede hacer intervalos de diferente amplitud. Yo puedo tener de 4 a 15 aquí, de 16 a 28, de 28 a 60. Se pueden hacer intervalos diferentes. Pero cuando se trata de intervalos exactamente iguales, cuando me sale, si yo digo desde 4 o puedo incluir 4, si van a revisar la literatura, si incluimos ambos intervalos, se utilizan los corchetitos. ¿Sí? ¿Corchetes? No. Hay unos, no tengo mi teclado. Si incluyo ambos lados, no encuentro en mi teclado los corchetes, pero no son corchetes, son las rayitas, ¿no? Me tengo que ir, chicos, tengo clases, o sea que no podemos continuar. La siguiente clase vamos a continuar. Pero esa es la razón por la que a la amplitud o clase se le aumenta una unidad. Porque para no dejar un extremo fuera. Porque podríamos hacer como su compañera dice, desde 4, incluimos los 4 e incluimos el 11. Pero aquí abajo tendría que ser 12. Y así Sería ¿no es cierto? Si incluimos los dos lados, si incluyo 4 hasta 11, aquí no se podría repetir. Si incluyo los dos lados, aquí tendría que ser 12 hasta 18 y aquí tendría que ser 20 hasta 27 y así sucesivamente. Entonces, para hacer intervalos exactamente iguales, es malo que esto sea un múltiplo exacto del valor que queremos hacer. Por mala suerte ha salido 56, justo un múltiplo exacto. Si hubiese salido 55, no hubiéramos tenido problemas. Entonces hubiéramos hecho 56 dividido entre 8. Aquí nos hubiera salido exactamente 7 exactos y hacíamos la tabla. Pero está bien. Volvamos a la siguiente clase, chicos. Yo tengo clases ahorita y no podemos continuar. ¿Está bien? Está bien, sí. Sí, Está bien, licenciada. licenciada. Bueno, chicos, hasta la siguiente clase. Bueno, Chao, Ya, chao. hasta luego. No se olvide subir la clase. Sí. Chao, chao, chao. Hasta luego, Lice. Chao, que les vaya bien, vamos.